Saludos jóvenes del cuarto año de secundaria, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Calle. En esta ocasión para compartirles el siguiente tema que trata sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo 2. Prácticamente es la continuación del tema que ya hemos visto en la clase anterior, ¿de acuerdo? Recuerden también, esto corresponde al capítulo 7, o sea, podríamos decir la semana 7 de nuestro libro, ¿de acuerdo? Bien, de inmediato, veamos aquí lo que vendría a ser nuestro tema. Lo primero que tenemos que recordar, eso es obvio para nosotros, es la definición de nuestras 6 razones trigonométricas, ya que nuevamente lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí la definición del seno, recuerden, cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente también al ángulo entre la hipotenusa, la tangente, recuerden ustedes, es el cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente también al ángulo, la cotangente es cateto adyacente al ángulo sobre el cateto opuesto, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente al ángulo, la cosecante, la hipotenusa sobre el cateto opuesto al ángulo, ¿de acuerdo? Es también importante que ustedes se familiaricen con la abreviatura, ¿no es cierto? Con la abreviatura de cada una de estas razones. Cuando se coloca la palabrita sen, esto me indica seno, seno del ángulo agudo. Cos es el coseno también del ángulo agudo. Tan, o puede ser TG, es la abreviatura de la tangente. En cualquiera de los casos es lo mismo. Acá, miren, ve, COT o CTG me indica lo que es cotangente, ¿de acuerdo? CSS es la secante, la abreviatura de la secante, y CSC, no lo olvides, es la abreviatura de la cosecante, ¿de acuerdo? Bien, rápidamente veamos entonces también lo importante para nosotros, la solución de ejercicios, los cuales son similares para los que están en el test de aprendizaje o en algunos casos son iguales. Número 1. Si el seno de alfa es igual a 5/13, calcular la tangente de alfa. Como ustedes pueden observar, en este ejercicio se me da como dato el valor de una razón trigonométrica como es el seno. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que si yo conozco el seno de alfa, en realidad estoy conociendo la relación en la cual se encuentra el cateto opuesto y la hipotenusa de mi triángulo rectángulo. O también de manera práctica podríamos asegurar que si yo conozco el seno de alfa, al menos estoy conociendo el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Solamente de un triángulo rectángulo podríamos decir en su caso particular. Por lo tanto, lo que vamos a hacer de inmediato es construir, formar un triángulo rectángulo, nosotros mismos, obviamente, y de inmediato, antes de colocar el 5 o el 13, lo primero que vamos a colocar es el ángulo, el angulito agudo alfa, ¿de acuerdo? Ahora, el ángulo yo lo puedo colocar en la parte de abajo o lo puedo colocar en la parte de arriba, donde a ustedes mejor les parezca. Bueno, yo obviamente prefiero colocarlo en la parte de abajo y simplemente esto es por comodidad. Una vez que esté el ángulo, obviamente decimos cateto opuesto a alfa, al frente le ponemos 5. Hipotenusa, 13. Lado que falta, X, que es el cateto adyacente, y lo calculamos por el teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, hipotenusa al cuadrado, ya tú sabes, 13 al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, X al cuadrado más 5 al cuadrado. Efectuando la parte operativa, 13 al cuadrado es 169, esto es igual a X al cuadrado más 5 al cuadrado que es 25. Esta es la parte operativa. Por lo tanto, tendríamos aquí despejando que, claro, 25 pasa restando, X al cuadrado es 144, de donde X es la raíz de 144, o sea, 12 y se acabó. De esta manera tengo el valor de X, el cateto adyacente, lo que significa entonces que la tangente de alfa, que lo que me falta en realidad, es cateto opuesto sobre cateto adyacente al ángulo. Cateto opuesto a alfa, ya tú sabes, 5, entre el cateto adyacente que es X.
Pero X, ¿cuánto vale? Mira, ve, 12. Lo reemplazamos y listo, ya tenemos la tangente de algo. Entonces, una recomendación. Si a nosotros nos dan como dato una razón trigonométrica y se nos pide calcular el valor de otra razón, por ejemplo, en este caso tenía el seno y tengo el tangente y me piden la tangente, no se hagan problema. Lo único que hacen es construir un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Colocar el ángulo y obviamente colocar los lados que nos da el dato, ¿sí? Y se acabó. Aplican Pitágoras y pueden encontrar las demás razones trigonométricas. Segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, algo similar. También se me da como dato una razón trigonométrica. Me dicen que la tangente del ángulo θ es igual a 0,3333. Y se me pide calcular el valor de E, definido como el seno de θ por el coseno de θ. ¿Qué hacemos en este caso? Recomendación. Si el dato es una razón trigonométrica y el valor de esa razón trigonométrica es un decimal, como en este caso, pues ese decimal hay que llevarlo a una fracción. No vamos a trabajar directamente aquí. No es recomendable. ¿Qué hacemos entonces, campeones? Fácil. Vamos a llevar a una fracción este decimal, pero ojo, mucho cuidado. Este decimal no es un decimal cualquiera. Hay que tenerlo en cuenta. La parte decimal se repite ilimitadamente. Significa que se trata de un decimal periódico puro. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es llevar el decimal periódico puro a una fracción. Para eso recuerden de su curso favorito de aritmética, razonamiento matemático, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Fácil. Se forma una fracción y en el numerador de esta fracción se coloca, ¿qué cosa? La cifra del periodo. Como el periodo solamente es 3, porque es el único que se está repitiendo, lo colocamos arriba. 3 arriba. En el denominador se coloca, escúchame bien, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Recuerda que el periodo solamente tiene una sola cifra, porque esto es 0,3 y arriba el sombrerito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tiene una sola cifra, un solo 9. Y simplificamos, ¿no? Tercia del 3, 1, tercia del 9, 3 y tendríamos un tercio. Profe, una consulta. Y si en lugar de haber sido 0,3333 hubiera sido 0,66666, ¿cómo lo llevo yo a una fracción? Fácil. Haces lo mismo, formas tu fracción, en el numerador colocas la cifra del periodo, que ahora sería 6, eso es obvio, y en el denominador sigue siendo 9, porque hay una sola cifra la que se repite. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, una vez que ya tengo la tangente, claro, el dato, en forma de una fracción, construyo mi triángulo, como ya tú sabes. Construimos nuestro triángulo rectángulo. Enseguida, ¿qué es lo que colocamos? El ángulo, mucho cuidado. Enseguida va el ángulo, θ, y luego van ya los valores. Como es la tangente, entonces se conoce el cateto opuesto y se conoce el cateto adyacente de este triángulo rectángulo en particular. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Al cateto opuesto 1, al cateto adyacente 3. Aplicamos Pitágoras y por un pitagorazo, x al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Efectuando la parte operativa, 3 al cuadrado 9, 1 al cuadrado es 1, la suma me da 10, sacamos la raíz cuadrada y esto es raíz de 10. Listo. Ya tenemos entonces la hipotenusa, lo que significa que ya tengo los 3 lados de este triángulo rectángulo que está en su caso particular. Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Papachita, calculamos el valor de E. Seno de θ. Recuerda que el seno es cateto opuesto al ángulo entre la hipotenusa, que es la raíz de 10. Muy bien, 1 sobre raíz de 10. Por el coseno de θ. Coseno de θ, recuerda la definición, por favor. Eso es cateto adyacente a nuestro ángulo θ3 entre la hipotenusa, que es x raíz de 10. Efectuando la parte operativa, 1 por 3 es 3, y raíz de 10 por raíz de 10 es simplemente 10. Y se acabó. ¿Cuánto vale? 3 décimos y listo. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Está muy fácil. Ejercicio 3. Similar también. Vean, me dan como dato el valor de una razón trigonométrica, nuevamente la tangente,
tangente de θ igual 3/5, y se me pide calcular el valor de E. Una expresión donde aparecen razones diferentes a las del dato. 3 veces seno de θ más 5 veces el coseno de θ. ¿Qué hacemos en este caso? Lo mismo. Lo mismo. Es decir, voy a construir mi triángulo rectángulo. Voy a construir mi triángulo rectángulo, recuerden, en su caso particular. Muy bien. Por lo tanto, ubico el ángulo. Y ahora sí, para este triángulo rectángulo, al cateto opuesto le voy a llamar 3. Por lo tanto, cateto opuesto 3. El adyacente 5. ¿De dónde saco estos valores para mis catetos? Del dato, chicos. Como la tangente es 3/5, por lo tanto, el cateto opuesto es 3. Y el cateto adyacente 5. Ya está. Lado que falta, X, la hipotenusa. Y de inmediato la calculamos, ya tú sabes. ¿Por quién? El teorema de Pitágoras, de recontra papachita. Hipotenusa al cuadrado, X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Como ya tú sabes, 3 al cuadrado es 9 que te mueve, más 5 al cuadrado 25. Efectuando esta dificilísima operación, 9 más 25, 34. ¿Qué cosa es 34? X al cuadrado. Como yo quiero el valor de X, ¿qué hago? Le saco la raíz cuadrada y tendría entonces que X es igual a la raíz de 34. Muy bien, ya tengo la hipotenusa. Entonces, ya puedo calcular el valor de E. Esto es 3 por el seno de θ. Seno de θ en la figura, observa, es cateto opuesto 3 entre la hipotenusa X, que vale raíz de 34. Muy bien, más 5 por el valor del coseno de θ, que en la figura es cateto adyacente 5 entre la hipotenusa X, que vale raíz de 34. Listo, listo. Muy bien. Parte operativa. Esta es la parte operativa, ya es la parte más fácil, la parte que ustedes dominan. Obviamente 3 por 3, 9. 9 sobre raíz de 34. Más 5 por 5, 25. 25 sobre la raíz de 34. Como son homogéneas, coloco el denominador común raíz de 34 y sumo. ¿Qué cosa sumo? El 9 que te mueve más el 25. 9 más 25, 34. Aquí está, mira. Este sería el resultado. 34 sobre la raíz de 34. Pero recuerden, campeones, que cuando yo tengo en mi fracción, sobre todo en el denominador, una raíz, que lo que hacemos, racionalizamos. Racionalizamos. ¿Y cómo conseguimos esto? Fácil, multiplicando a nuestro numerador, lo de arriba, multiplicando a nuestro denominador, lo de abajo, por la misma raíz que está en el denominador de nuestra fracción. Si aquí está raíz de 34 en la parte de abajo, entonces arriba y nuevamente abajo, multiplicamos por la raíz de 34. Obviamente efectuando la parte operativa, esto sería 34 por raíz de 34. Y como ya tú sabes, raíz de 34 por raíz de 34 es también 34. Mira, el 34 arriba con el 34 abajo se van y me queda solamente la raíz cuadrada de 34. Y de esa manera nosotros encontramos la solución para este ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien.